Bienvenidos a Ronnie Analiza. Las aguas del manantial Silala serán un nuevo enfrentamiento entre Bolivia y Chile, o podrían ser una oportunidad para la negociación, una oportunidad para la buena vecindad, una oportunidad para reencaminar las relaciones diplomáticas. En este video trataremos de analizar las posiciones tanto de Chile como de Bolivia, jurídicas, dentro del proceso que se ventila actualmente en la Corte Internacional de La Haya sobre las aguas del manantial Silala. Veamos. En el sur del departamento de Potosí, en la frontera con el país de Chile, se encuentran unas aguas, unos humedales, unos bofedales, unas lagunillas que constituyen la única fuente de agua de este sector, que es un sector árido, un desierto altiplánico que comparten Bolivia y Chile. Entonces, cualquier cuerpo de agua es un recurso muy valioso para actividades económicas como para el consumo humano. Estas aguas fueron entregadas por la prefectura del departamento de Potosí a la empresa de ferrocarriles Antofagasta Bolivia, una empresa de capitales ingleses y chilenos, pero una empresa privada, que tenía como negocio transportar esta agua para consumo humano y también para las actividades mineras del norte de Chile. Este contrato de concesión se realizó en 1908. Con este fin, la empresa de ferrocarriles realizó la contratación de una serie de ingenieros que hicieron un excelente trabajo al realizar la canalización de estos diferentes humedales y bofedales para lograr un río. El resultado es el actual arroyo del Silala, que es un arroyo que, por efecto de la gravedad, evidentemente, baja desde la parte alta de las serranías en estado boliviano a la parte baja de las serranías que ya se encuentra en estado chileno. Posteriormente, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el gobierno boliviano decidió entregar en concesión estas aguas a otra empresa, Ductec SRL, misma que intentó realizar algún aprovechamiento para el lado boliviano de estas aguas y evidentemente se dio cuenta que la ingeniería que se encuentra en el lugar era realmente muy buena y que deshacerla, destruirla, era realmente una desinteligencia porque finalmente es agua y es de aprovechamiento para los seres humanos. La potamología, que es la ciencia que estudia los cursos de agua, que clasifica los ríos, riachuelos, arroyos, etc., clasifica a las aguas del manantial Silala, que ahora están canalizadas, como un arroyo. Sin embargo, como veremos más adelante, si no existieran estas canalizaciones, el curso de agua sería mucho menor. Tal vez pertenecería a otra clasificación que ni siquiera alcanzaría a un arroyo, sino de repente a un hilo de agua y nada más. En 1997, Naciones Unidas promovió una convención sobre el uso de cursos de agua para otros fines no navegables. Esta convención surtió efectos a partir de 2014. En la misma, por supuesto, se trata de buscar los mecanismos de aprovechamiento más útiles para todos los países que se vean involucrados en cursos de agua en los que trasciendan fronteras. Evidentemente, también se protege las fuentes de estos cursos de agua. Y en el caso actual, podría interpretarse tal vez que los humedales o bofedales son la fuente de un curso de agua. Pero habrá que tomar en cuenta si realmente ese curso de agua es natural o no lo es. Analizaremos eso. El problema. Chile se aprovecha ilegal y arteramente de ese recurso natural
sin compensar ni un centavo, he instruido a Diremar que estudie las alternativas jurídicas para asumir la defensa de nuestras aguas del Silala. Ha decidido Chile, por orden mía, demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el caso del río Silala. Le interesa a Chile que la Corte resuelva esta disputa lo más pronto posible. El problema radica en la rivalidad y malas relaciones internacionales que existen entre Chile y Bolivia por efecto de la Guerra del Pacífico y por obviamente las demandas que se han realizado ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, una por la demanda marítima que terminó hace pocas semanas y otra sobre el asunto de las aguas del Silala que aún continúa y que probablemente continúe algunos años más. En 2016, la presidenta de turno en Chile, Michelle Bachelet, decidió iniciar un proceso judicial ante la Corte Internacional de la Haya por las aguas del Silala, como una medida de defensa frente a las amenazas permanentes del presidente de Bolivia, Evo Morales, que amenazaba permanentemente con iniciar el proceso también ante esta misma Corte. Entonces, en 2018, Bolivia presentó la respuesta, la contestación a esta demanda, pero también presentó una contrademanda. Vamos a analizar más adelante de qué se tratan estas posiciones jurídicas. Por ahora, también es importante mencionar otro detalle que aún no tiene resolución entre las partes, que son Bolivia y Chile. Esto se trata del río Lauca. El río Lauca es un río también internacional que nace en Chile y termina en Bolivia. Es un río que tiene más o menos una acumulación, una capacidad de agua de 2.8 metros segundo en época seca, que ingresa a Bolivia. Sin embargo, actualmente Bolivia solamente recibe 1.3 o 1.5 metros cúbicos por segundo en época de lluvia. Y esto se debe a que en el lado chileno existe una compuerta, un desvío que aporta aguas para llevar a un valle en Chile con el propósito de aprovecharlo en la agricultura. El problema es que Chile, cuando construyó este desvío, no realizó las consultas correspondientes a la diplomacia boliviana, o si lo hizo de manera ineficiente, porque al final Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas en 1962 como producto de esta desviación del río que produjo en el departamento de Oruro una migración muy grande de campesinos rurales a las áreas urbanas del mismo departamento de Oruro, lo cual evidenciaba un problema económico para la sociedad en ese lugar. En cambio, en la parte más al sur, donde se encuentran los manantiales del Silala, no se ha realizado ninguna actividad que haya impedido o que impida, ni siquiera en la actualidad, el aprovechamiento de los recursos de agua que van hacia el país de Chile. Y esto obviamente porque, como reitero, ya se hizo las evaluaciones y destruir estos canales implicaría realmente un daño ambiental y un perjuicio que creo que no es el objetivo. El objetivo, como es un recurso tan importante que es agua, es que se lo aproveche. Lo importante también es retribuir económicamente por ese aprovechamiento y de alguna manera coordinar acciones y actividades para precautelarlo, mejorarlo y aprovecharlo económicamente. Entonces, el argumento chileno se basa en estudios geológicos e hidrológicos que dicen que el manantial del Silala es un río de curso internacional y que debe ser declarado de esa manera por la Corte Internacional de la Haya debido a que tiene pruebas hidrológicas. Dice que existe 160 litros por segundo de caudal de manera permanente. Y por otro lado, existe una quebrada en la parte chilena por donde pasa el arroyo que tiene una antigüedad de 8.500 años según sus datos geológicos. Finalmente dice que la caída de agua es simple efecto de la gravedad y que por tanto eso no se puede cambiar, debido a que si Bolivia quiere cambiarlo tendría que hacer inversiones en bombeo, en recanalización, etcétera, etcétera. La posición boliviana dice por su parte que
El manantial de Silala son aguas bofedales que no constituyen en ningún momento un río, y que el afluente que existe es producto de las canalizaciones que se hicieron muy habilidosamente a principios del siglo XX con la ingeniería que se tenía a la mano y que por supuesto actualmente producen un increíble resultado. Pero Bolivia está pidiendo a la Corte Internacional en su contrademanda que se le reconozca simplemente el derecho soberano de hacer con esos canales artificiales lo que mejor le parezca. Bien podría destruirlos. Y si el curso de agua continúa, que probablemente sí continúe, pero en una cuantía menor, ínfima, entonces no estaríamos hablando ni siquiera, no de un río, ni siquiera de un arroyo, probablemente solo de un hilo de agua. También es importante mencionar que así como la agente sobre este tema en La Haya, Jimena Fuentes menciona que también en el lado chileno existen afluentes subterráneos que aumentan el caudal del Silala y que por supuesto después se conectan con otros cuerpos de agua que hacen mucho más grande el caudal para el aprovechamiento de la minería y el consumo humano en Calama y por parte de la minería de Codelco. Entonces, científicamente hablando, no puede ser declarado el Silala un río internacional de curso sucesivo. Máximo llega a la clasificación de arroyo, pero ni siquiera así, porque si desaparecen estas construcciones, el cuerpo de agua que existe sería realmente muy pequeño. Es posible, y como lo dicen, la defensa más importante es la existencia de la quebrada en el lado chileno, es posible que esa formación geológica se haya realizado con los años, porque un cuerpo de agua puede erosionar evidentemente la tierra, pero habrá que determinar con estudios geológicos cuánto tiempo ha tardado y qué tamaño tendría que haber sido el cuerpo de agua para poder generar esa pequeña quebrada que existe en el lado chileno. Chile busca que se declare el Silala como río internacional de curso sucesivo y que a partir de ello, tanto Bolivia como Chile realicen el uso de estas aguas a través de un uso equitativo, coordinado, compartido, en procura del establecimiento del mejor aprovechamiento económico y la protección del medio ambiente de este río. Yo creo que esa es una buena oportunidad de solución. Es por eso que tenemos que ver ahora la solución. Los ríos en el desierto, acá en Chile, Perú, Bolivia, son casi todos de alimentación, más que nada, subterránea. Eso pasa con el Lauca, eso pasa con el Silala, eso pasa con el Caquena, etc. Tenemos un sistema, este es un típico sistema de aguas superficiales con aguas subterráneas. La alimentación del río es, en su mayor parte, de agua subterránea. Ahora, esa alimentación del río ocurre en Bolivia, con las llamadas vertientes que ellos señalan, pero ocurre a todo lo largo del río, y por eso es muy interesante tu pregunta. Las contribuciones de agua subterránea se dan en todo el trayecto del río, incluso en Chile también. Chile también aporta agua subterránea cuando ya está en el territorio chileno. La solución a este asunto pasa simplemente por la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Obviamente ya está en un proceso judicial y ahí es donde se determinarán las acciones a seguir. Pero más allá de eso, creo en lo personal que esta es una oportunidad de acercamiento y de buena vecindad, tanto para Chile como para Bolivia. Primero porque, evidentemente, la petición de Chile para las aguas del Silala es muy coherente y me parece que eso es algo que se debe respetar en el entorno de las relaciones internacionales y la buena vecindad. ¿Y cómo es eso? Las aguas del Silala en la actualidad son más y mejor aprovechadas por los ciudadanos chilenos. Si esto sería destinado exclusivamente al consumo humano, porque las aguas del Silala tienen esa calidad de consumo humano, entonces sería mucho más aprovechable. Pero bueno, habrá que ver y de avanzar un poco más, especialmente en la parte del río Lauca, que es el otro río que en este caso empieza en Chile y termina en Bolivia, y que su caudal ha sido muy afectado debido a estas compuertas, a esta desviación que existe en territorio chileno.
Es importante entonces acordar amistosa, diplomáticamente, el aprovechamiento adecuado de estas aguas, tanto del Lauca para Bolivia, que le sirve de mucho para la agricultura de Oruro y también para la ganadería de camélidos en Oruro, y por el otro lado de las aguas del Silala, que también sirven para las actividades económicas en Chile. Es importante esta relación de buena vecindad y aprovechar esta oportunidad, que no se convierte en un nuevo enfrentamiento entre Bolivia y Chile, sino que más bien se convierte en una oportunidad muy buena para poder reencaminar las relaciones diplomáticas. En lo jurídico, el Silala no es un río. De igual manera, Bolivia tiene y va a seguir teniendo soberanía sobre las construcciones artificiales que se encuentran en el lugar. Pero creo yo que sería algo realmente tonto y muy desatinado destruirlas, porque están muy bien construidas. Hay que reencauzarlas y aprovecharlas tanto para Bolivia como para Chile. Y en el lado del río Lauca hay que revisar y controlar, permitir que Bolivia tenga algún control, porque aparentemente las denuncias dicen que cuando baja el caudal del agua se desvía todo el río hacia el lado chileno y directamente al lado boliviano no pasa nada de agua. Por tanto, no se puede tener una agricultura permanente en el lugar. Entonces, hay que permitir una nueva supervisión sobre esas compuertas, sobre esa desviación en el río Lauca, así como también hay que permitir un aprovechamiento coherente, compartido y de beneficio económico mutuo para ambos países en las aguas del Silala. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejar me gusta. De igual manera, no te olvides suscribir si no lo has hecho todavía. Comparte este video para poder así compartir la información y las ideas que proponemos. Estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.